Y en ese sentido, claramente, un tema crítico, como lo anunciaba, es precisamente la lucha contra la corrupción. Bueno, voy a hablar un poco acerca de la experiencia de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. Nos preguntábamos acerca de intereses comunes de América Latina y la Unión Europea, y de hecho combatir la corrupción es uno de ellos, porque es lo que necesitamos para luchar contra la corrupción, el involucramiento de las más altas autoridades. Entonces, está el presidente del Poder Judicial, el presidente del Congreso, el primer ministro, a los aspectos o a los proyectos en donde Eurosocial nos ha apoyado mucho. No solamente nos ha apoyado Eurosocial con el apoyo técnico de una experta, sino también con un proceso de sensibilización con el sector privado. Otro aspecto importante en donde nos ha ayudado Eurosocial es en el tema del intercambio de experiencias con la Red de Transparencia y Acceso a la Información. Nuestros ministerios tienen diferentes mecanismos para recibir las denuncias, normalmente no están procesadas recientemente ha habido una encuesta donde se da cuenta de que la población no sabe dónde denunciar y no sabe cómo denunciar. Estamos reforzando un convenio tripartito del Poder Judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial, ya entrando más al área de sanción de la corrupción, en donde se van a elaborar protocolos comunes y se va a trabajar de manera coordinada entre estas instituciones. Presentaciones anteriores tiene que ver con el intercambio de experiencias. Creo que eso es uno de los activos de estos diálogos entre Europa y América Latina, que son muy bienvenidos, y cómo se puede ir aprendiendo colectivamente, no solo desde Europa a América Latina, sino, y seguramente lo retomaré en las conclusiones, cuánto puede aprender Europa de lo que está haciendo América Latina en sus políticas públicas. Y justamente, y tú lo decías muy bien, colocar en las más altas autoridades, tanto políticas como de los organismos no gubernamentales, como puede ser el sector privado, cómo Eurosocial puede apoyar el trabajo de esta red y cómo puede ser el punto de continuidad de lo que se ha venido haciendo hasta el momento. No hemos tenido la oportunidad de ver el tema con otras redes de ministerios públicos, de poderes judiciales, de entidades financieras. La corrupción es transversal, por lo tanto uno no puede decir de que basta con que nosotros conversemos entre nosotros. Es la lucha contra la corrupción. En ese ámbito nosotros trabajamos a través de comités y comisiones. Como decía ayer el señor Borrell, es traer las musas al teatro. Necesitamos un feedback de otras organizaciones, de otras regiones en el tema. Y eso es lo que es la ventaja de poder trabajar de una manera más orgánica, en conjunto con otras redes, que nos va a permitir a los países que integramos la organización poder tener este conocimiento y este contacto. Claramente la importancia de las redes y el diálogo entre redes y cómo Eurosocial puede colaborar en este trabajo multiplicador que tienen las redes en América Latina y en Europa. Países que han avanzado mucho, países que han avanzado poco, países que no han avanzado. Quiero ahora pedirle la palabra al señor Raúl Ferrada, director general del Consejo para la Transparencia de Chile, que es, de alguna manera, preguntarle qué elementos del proceso chileno en esta materia están siendo compartidos con otros países y cómo Eurosocial está colaborando en esa plataforma de diálogo horizontal entre países. Está resultando ser una experiencia en que, a un paso bastante vertiginoso, se han ido desplegando las funciones que se consideran necesarias para implementar esta ley y esta política. Pensemos que el desafío es tan grande como hacer un tránsito cultural entre una cultura más bien opaca de la administración a una cultura que pone en el centro al ciudadano, el puente de cooperación, la conexión entre la necesidad de cooperación técnica y la posibilidad de entregar esa cooperación. La ha articulado Eurosocial desde el año 2011, una red que se llama la Red de Transparencia y Acceso a Información Pública en la región, donde hoy día estamos trabajando con 11 países y alrededor de 13 organizaciones. Dentro de estas organizaciones, Eurosocial es un miembro adherente a esta red que se incorporó a contar del año 2013. Gran desafío de cambiar de una cultura más bien opaca a una cultura de acceso a información, la necesidad de avanzar fuertemente en archivos y la necesidad de generar ciertos indicadores que vayan dando cuenta de los avances o retrocesos a nivel regional de la política de acceso a información. Y Eurosocial, a contar de este año, nos está apoyando fuertemente en 2 de estos 4 temas. Básicamente estamos trabajando con Eurosocial en la generación de un modelo de gestión de archivos a nivel regional,
un modelo que pretende ser práctico, escalable, que pretende recoger buenas prácticas europeas con el objeto de irradiar este conocimiento a los distintos países. ¿Cuáles son los avances o retrocesos de una política que, créanme, está permanentemente en riesgo? Porque la verdad es que al poco andar a los gobiernos ya no les gusta tanto la transparencia y hay riesgos permanentes de regresión. La construcción de este indicador es un objetivo estratégico para la red. Eurosocial está apoyando fuertemente al Consejo para la Transparencia de Chile. Recientemente hemos hecho una visita a Europa, un equipo técnico nuestro ha estado conociendo sistemas de participación en línea en Alemania, en el Reino Unido, y estamos también en ese proyecto trabajando codo a codo con Eurosocial con el objeto de generar una implementación durante este año en Chile que después pueda ser transferida a los otros miembros de la región. Muchísimas gracias. La importancia de la cooperación sur-sur. Dos puntos nodales que se intersectan, que son centrales en la cohesión social, que es el diálogo entre actores y la fiscalía. En el tema de los derechos que tienen los ciudadanos a la educación, a la salud, a la cultura, al cuidado del medio ambiente, a gozar de un medio ambiente sostenible, se nos ha olvidado de que todos esos derechos deben de ser financiados colectivamente por todos los ciudadanos. Es importante la asistencia técnica de Eurosocial en los procesos de reforma de las políticas en América Latina. Empezamos en enero del 2013, hubo un diálogo o establecimiento de un documento que nos permitiera motivar y dialogar con la sociedad civil y los diferentes actores en mi país para dar una sostenibilidad fiscal a ese pacto social que le señalaba. Nos ha apoyado mucho en el tema de la educación fiscal y tributaria desde las escuelas y colegios, y eso ha sido un gran aporte en mi país y el cual esperamos contar siempre con el apoyo de Eurosocial. Así es que este sería mi comentario y muchísimas gracias. Que tiene que ver con la promoción del cumplimiento voluntario de la fiscalidad a través de incentivos tanto positivos como negativos. Entonces me gustaría pedirle a Gonzalo una reflexión al respecto. Con 13 administraciones tributarias de América Latina, algunas con un doble rol, beneficiarios y oferentes, otros solo beneficiarios o solo oferentes, en 8 temas que son trascendentes. Intercambio de informaciones, como saben, también tiene que ver con la transparencia, precios de transferencia, calidad de la administración tributaria, factura electrónica, gestión del talento humano, registro de contribuyentes, asistencia e información, controles masivos. Hoy por hoy tenemos un buen camino recorrido, pero creo que la implementación de estas políticas que se comentaron originalmente en estos temas que estamos tratando puede llevar un horizonte temporal un poco más allá del año 2014 y consolidar muchas de estas buenas prácticas. Una organización modelo dentro de la gestión pública, tiene muchos recursos, digamos, es un poco lo que se comentaba ayer, enseñar a pescar y no dar el pescado al país, sino es cómo el país puede obtener sus propios recursos para mantener una sustentabilidad fiscal razonable. No es suficiente, necesitamos seguir y hay altas demandas. Muchas gracias. Ponés un tema que es muy transversal, no solamente al área o a la problemática de fiscalidad, que es, y esto nos convoca mucho los que estamos involucrados en esta sala, la huella de Eurosocial 2, las continuidades, independientemente que Eurosocial, como todo proyecto, terminará. Tiene una experiencia bien interesante para contarnos en materia de educación fiscal en el ámbito universitario, de apoyo a personas físicas y jurídicas de baja renta, y me gustaría alguna reflexión al respecto de cómo Eurosocial ha podido colaborar en esta iniciativa tan importante del Gobierno de Brasil. Em relação à educação fiscal, tivemos grandes avanços, inclusive com o desenvolvimento de um projeto que pode ser expandido para outros países, como veremos. Com o objetivo de desenvolver a moral tributária e a coesão social, a Receita iniciou no ano 2011 um projeto pioneiro de educação fiscal no âmbito universitário, de apoio às pessoas físicas de baixa renda e às micro e pequenas empresas. Essa iniciativa, denominada de Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal, NAF, tem como finalidades principais: dar suporte contábil e fiscal para as pessoas físicas de baixa renda,
assim entendidas aquelas com renda anual abaixo de 12 mil dólares anuais, e as micro e pequenas empresas e também ao público interno das universidades onde se desenvolve esses núcleos de apoio contábeis fiscais. Como o Eurosocial está apoiando a extensão dessa iniciativa, o Eurosocial, em razão de sua credibilidade junto à comunidade internacional, fruto de sua experiência na gestão de projetos que tenham repercussões sobre a coesão social, acaba por gerar credibilidade internacional à própria iniciativa identificada. Destacar e agradecer o Eurosocial por seu apoio à educação fiscal, pois esse é tema muito relevante para as administrações tributárias da América Latina. Tenemos otro pilar, otro elemento para el logro de ese cumplimiento voluntario, como es la generación de una cultura tributaria. Gracias al apoyo de Eurosocial, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina nos proporcionó la asistencia técnica para desarrollar un proyecto piloto. Este programa arrancó allá por el 2009 y desde entonces la educación fiscal se incluyó en los objetivos estratégicos del Ministerio de Hacienda como una política pública. En El Salvador tenemos un tema pendiente, una tarea pendiente, que es lo relacionado con la educación universitaria. Hemos establecido un diplomado de educación fiscal que tiene la modalidad virtual, donde hemos realizado ya 9 ediciones y hemos logrado capacitar a 700 docentes de educación media técnica. Trabajar en la divulgación, en la transferencia, el intercambio de los diferentes programas, herramientas y experiencias, y nos hemos vuelto facilitadores del tema de la educación fiscal. Fue para mí una sorpresa muy agradable el recibir representantes de los ministerios de Hacienda y de Educación de 11 países de Latinoamérica. La importancia de la continuidad, ¿no? Estas 9 menciones que usted hizo a la decisión del diplomado con continuidad en el tiempo, me parece que es un recurso importante, porque este tipo de políticas públicas para lograr efectos no pueden hacerse una vez y descontinuarse, sino que requieren continuidad, mejoría, resultados y evaluación. Es un proyecto de revisión total de la situación del país, y eso me parece que para Eurosocial es realmente un desafío muy importante. La coordinación entre niveles de gobierno en un proceso complejo relacionado con el tema de la cohesión territorial. Después, naturalmente, eso trae consigo políticas nacionales y locales, y finalmente tenemos también la relación entre niveles de gobierno iguales. Está muy bien de hablar de gobernanza público-privada y de descentralización, pero si no se habla de finanza local, se deja de lado otro pedazo. Después se decidió, y eso me parece también muy positivo, de intervenir en un territorio puntual, no inventarse modelos fantasiosos, sino intervenir en un territorio puntual que van a elegir ellos naturalmente, y ahora empieza esa parte del trabajo que me parece extremadamente concreta e interesante. Muchas gracias. Por essa iniciativa que tem se desenvolvido com o apoio fundamental do Eurosocial. Todos sabem que o Brasil é um país que tem desigualdades socioeconômicas importantes. Isto sempre foi um desafio já de décadas e décadas em Brasília para o lançamento oficial da rede latino-americana. Nesse encontro, que foi um encontro, sobretudo um encontro de trabalho, em que compareceram praticamente quase a totalidade dos países latino-americanos, se decidiu por um plano de ação, mas, sobretudo, eu acho que o desafio maior que nós temos com a rede este ano é estruturar, propor, formular um modelo de governança que seja sustentável da rede, para que definamos um modelo de governança que se mostre sustentável, que se mostre durável. Eso reflejar o decir que a la vez que tiene una orientación a la cohesión social, a los sectores en mayor desventaja, más vulnerables, sin embargo promueve el desarrollo económico, la competitividad, reconoce a los sectores que sustentan y le dan sostenibilidad a los procesos. El Ecuador no ha firmado aún un acuerdo de libre comercio porque lo que busca es un acuerdo de comercio justo con Europa. Es una construcción asimismo de una
utopía, un llamado piso de protección social. Aproximadamente 500.000 familias de los 14 millones que somos que están en extrema pobreza. Y ahí entonces esta idea de tener un piso de protección, es decir, un mínimo por debajo del cual ningún ecuatoriano o ecuatoriana debería estar. Es más o menos un paquete de acceso a atención primaria en salud, educación primaria, desarrollo infantil, protección a adultos mayores, protección a discapacitados y protección legal básica cuando hay violencia intrafamiliar o afectación de los derechos de la familia, vía el apoyo de Eurosocial, del diseño, la conceptualización, el levantamiento de una estrategia e incluso metodología de cómo podría conformarse este piso de protección, más que un eslogan, más que una ley. Primero lo estamos entendiendo y aplicando para luego darle la figura y un amparo vía la Ley de Seguridad Social en el Ecuador. Gracias. Porque en definitiva inequidad en salud tiene que ver con injusticia social. ¿De qué se trata el sistema de vigilancia? Se trata de un sistema de indicadores que lo que hace es desagregar los indicadores clásicos de estado de salud de la población, mortalidad, morbilidad, discapacidad, calidad de vida, de acuerdo a estratificadores que estamos discutiendo y definiendo con el aporte de los expertos que Eurosocial nos ha facilitado. Si se quiere, la discusión más difícil que tiene que ver con cuál es el proxy mejor para definir la clase social es la educación, es el nivel de ingreso, es la ocupación. 3 tipos de encuestas tiene en este momento el Uruguay: la encuesta de protección social, la encuesta de factores de riesgo de salud y la encuesta nacional de salud, que lo que mide es impacto del gasto y utilización de los servicios. Quiero decir que la cooperación de Eurosocial ha sido para nosotros muy importante. Esperamos llegar a fin de año con esta primera línea de medición para poder mostrar y esta discusión sobre todo que nos lleve, repito, a la abogacía internacional que incluya en el futuro la integración de la equidad como una función más de las funciones esenciales de salud pública. Muchas gracias. Pero incorporemos lo que incorporemos, hay que medir. Nosotros nos reunimos con los docentes y midámoslo como sea, pero midámoslo. Por tanto, sin monitoreo y sin evaluación no hay planificación. El gasto tributario, la renuncia fiscal. Ahí se juega gran parte de la cohesión social. En el estudio de equidad de la renuncia fiscal se juega gran parte de la historia de la cohesión. Y también hay que evaluar la inversión pública. No solamente el gasto corriente, no solamente la renuncia fiscal, sino la inversión pública. No debería haber inversión pública si no pasa criterios mínimos de rentabilidad fiscal y sobre todo social. Hay que tener una visión macro, integral. Por tanto, me gusta que se diga evaluar y apoyar programas que estén dentro de un proceso, dentro de una política más integral. Es cómo tener esa visión sistémica, cuál es el rol de distintos organismos transversales, donde definitivamente evaluaciones puntuales no ayudan a mirar el camino del conjunto de cómo se construye cohesión social en fiscalidad, en justicia, en salud, educación, en el bienestar colectivo de nuestras poblaciones. Y en ese sentido de construcción sistémica, es claro que es una tarea del Estado, no solamente del Poder Ejecutivo, sino del Poder Legislativo y del Poder Judicial, pero también es claro que es una tarea colectiva de actores socioeconómicos fundamentales. En este caso son acuerdos concretos que también el CES tiene como objetivo reencauzar a los movimientos sociales, sobre todo al movimiento sindical, para que recuperen su esencia de movimientos reivindicativos que luchan por objetivos concretos. Eurosocial nos ha apoyado mucho y el énfasis en nuestra memoria, en nuestro diagnóstico, es la reforma del Estado, sobre todo para incrementar su capacidad de ejecución. Como también se ha dicho, diseños hay muchos, programas bastantes, etcétera, pero hace falta llevarlos a la práctica y por eso una de nuestras prioridades es el sistema de servicio civil. A fin de promover el mejoramiento de la calidad de la vida laboral e incrementar la competitividad del sector productivo de Honduras. Fue aprobada la ley, aquí se las tengo, gran contribución con Eurosocial, las visitas que tuvieron los CES de España, de Brasil y también de Francia impulsaron lo que era esta ley.
Todo esto se logra gracias al acompañamiento de la cooperación eurosocial. Estamos seguros que sin el apoyo de Eurosocial no tendríamos estos resultados tangibles como lo son hoy. Gracias a los diálogos y experiencias compartidas con nuestro SED, tenemos para el 2014 una apretada agenda, lo que es reglamentar la ley, que aquí está el anteproyecto, la creación de mesas y cambios profundos en el Sistema Nacional de Formación Continua y Seguridad Social, que son temas prioritarios para la agenda de nuestro presidente recién 45 o 50 días de haber tomado posesión. Muchas gracias. Las potencialidades de Eurosocial, la capacidad eventualmente, y ustedes lo dirán desde los países, de apoyar procesos de reformas a través de diálogos, de asistencias técnicas, de intercambios entre administraciones públicas, sabiendo que el trabajo de Eurosocial es un trabajo colaborativo y que en todo caso apunta a reforzar prioridades que los propios países se han dado en materia de políticas públicas que conlleven a la cohesión social. Entre todos el objetivo es preguntarnos el qué, el cómo y el para qué Eurosocial. Y ahí es donde viene Eurosocial con la plataforma de gestión de Empleate para poder ubicar a toda esa juventud que está dispersa en todo el país, para poder generar habilidades blandas hacia ellos, para poder monitorear y dar seguimiento en lo sucesivo y para poder realmente incluirlos en el mercado laboral. Eurosocial es convocado inicialmente por la información que tenía y por una plataforma que tenía de información del mercado laboral que le era útil a la administración colombiana inicialmente para mejorar los perfiles y el marco de ocupaciones. Es allí donde empieza el aporte de Eurosocial a través de Italia Laboro, que lo que hace es una transferencia de la plataforma de sistemas y hace un acompañamiento de lo que el gobierno colombiano busca con el Servicio Público de Empleo. Es la posibilidad de la cooperación sur-sur, la cooperación no solamente con el trabajo activo de Italia Laboro, sino también con un país que ha tenido un camino y que venía desarrollando un camino en materia de servicios de empleo a nivel local, etcétera, como es el caso de Argentina. Y no simplemente hacer un traslado de un paquete informático exitoso, sino que el éxito lo garantiza justamente esa puesta en marcha con las idiosincrasias propias y las necesidades propias de cada país. Algunas reflexiones de cómo Italia Laboro y a través de Italia Laboro Eurosocial encara este tipo de trabajos en materia de servicios de empleo. I believe that the experience of Eurosocial has been very, very important in order to tackle a real problem regarding the transfer of best practices in policy regarding employment, which is not common. And I think that the employment policies are a key feature of the cooperation between Europe and Latin America. La importancia que tiene esta asociación estratégica birregional que se ha implementado con Eurosocial y con la Unión Europea, porque se basa en valores comunes como el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Hubo una tratativa de hacer un trabajo conjunto con el euro y la cooperación para nosotros fue bastante importante porque recién inauguramos la primera Casa de Derechos en Brasil, ahora en diciembre del año pasado en Río de Janeiro. La idea es ubicar estos servicios junto a poblaciones, a comunidades que son vulnerables, que están de alguna forma aisladas o lejanas de los centros digamos, donde están ubicados los servicios gubernamentales. Y las casas de derechos en realidad son espacios físicos que van a ofrecer a la gente de estas poblaciones servicios judiciales y extrajudiciales. Tenemos una situación, ayer alguien habló, creo que fue el representante de Italia, que en Brasil tuvimos, digamos, políticas públicas que resultaron en ganos muy grandes desde el punto de vista de justicia social. Justicia social fue el tema del gobierno en los últimos 10 años. La promoción de programas de justicia social. Este es un programa que va de encuentro a todo lo que hacemos de justicia social en el país, porque es acceso a la justicia para la gente que no tiene cómo alcanzar estas instituciones o llevar sus demandas
a los distintos actores gubernamentales. Entonces, el país pasa por un problema que es crónico. Nosotros investimos en infraestructura, se inviste en escuelas, en servicios de salud, de transporte, pero la población aumenta y continuará a aumentar en los próximos 30 años. Que si este modelo que estamos a formatar con la cooperación de Eurosocial, si esto resulta en un buen modelo que va a tener que ser evaluado y vamos a tener que obviamente presentar y examinar la posibilidad de indicadores para evaluar el programa. La idea es que esto se pueda replicar. En realidad, todos estos trabajos son trabajos que van a consolidar la ciudadanía, consolidar la democracia. Entonces, esperamos poder llevar adelante la parte de la cooperación con Eurosocial para fortalecer, mejorar y digamos, estructurar estos programas que son bastante importantes. El caso Perú fue un caso que tomó el programa Eurosocial como un caso regional exitoso, porque el Poder Judicial desde hace varios años viene trabajando este tema, ¿no? Se han generado espacios de diálogo, de cooperación y coordinación entre la justicia formal y la justicia comunal, nativa, a través de 5 congresos internacionales con expertos nacionales y extranjeros, con la participación del presidente del Poder Judicial, de magistrados supremos, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y de distintos magistrados de los 31 distritos judiciales de Perú. Les pays concernés, l'Argentine, le Chili, le Costa Rica, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay. Cela a conduit à l'élaboration en 2013 d'un guide régional à l'attention des défenseurs publics en matière de défense et de protection intégrale des personnes détenues. Cette élaboration s'est faite communément avec l'expertise de la Fondation des avocats espagnols qui nous a accompagnés et les défenseurs publics des pays bénéficiaires, dans le respect bien évidemment des standards internationaux en matière de droits de l'homme, en plaçant effectivement la question de la protection des droits des personnes privées de liberté au centre de ces manuels. Un point extrêmement remarquable doit être relevé de l'engagement extrêmement fort des États au niveau national et au niveau régional, comme je l'évoquais auparavant. Il a été présenté également à l'Organisation des États américains et fera l'objet, après une discussion sur le plan de son plan de diffusion, fera l'objet d'une adoption, en tout cas d'une référence dans un cadre législatif, lors de l'adoption de la prochaine résolution sur l'accès à la justice de ces États, qui aura lieu en juin prochain. Nous sommes fiers d'avoir travaillé sur ce projet parce qu'effectivement, nous espérons bien qu'il y aura une appropriation législative extrêmement forte au niveau national, elle a déjà commencé au niveau régional, et que nous en apprendrons beaucoup, puisque, me permettrai de parler simplement pour la France, nous ne connaissons pas le système du défenseur public et nous en avons beaucoup appris. Merci beaucoup. Promoviendo acuerdos jurídicos y promoviendo intercambio de políticas, intercambio de experiencias entre los gobiernos de la región en materia de justicia y específicamente a partir de los mandatos que definen los propios ministros, uno de los cuales es el ámbito de acceso a la justicia. El documento de las reglas de Brasilia que se aprobaron en el primer Eurosocial es el que sirvió de guía, de punto de partida para la identificación de los proyectos que luego han dado contenido al sector de acceso a la justicia, a través del trabajo más específico con determinados grupos vulnerables, como es el caso, por ejemplo, de mujeres víctimas de violencia de género, que también ha generado un proyecto específico en colaboración con la IAMP de investigación y atención a víctimas de violencia de género, y sobre todo haciendo factible digamos, el trabajo en torno a problemas comunes y en torno a problemas transnacionales. El intercambio de experiencias digamos, el aprendizaje mutuo, en definitiva, ¿no? Es decir, todo lo que serían características de esta modalidad de ayuda, permite combinar de forma óptica el nivel técnico y el nivel político, que a veces es difícil de compatibilizar. Las plataformas, las redes regionales, sin duda, facilitan esa comunicación, ese lenguaje. Lo que se vaya generando, lo que se vaya dando como resultado en el ámbito de Eurosocial, evidentemente se canalice, se respalde políticamente en el ámbito de la CONGIP, en el ámbito de la CONGIP y en cualquier otro, pero desde luego en el de la CONGIP de manera mucho más sencilla, mucho más natural, porque desde el inicio se está trabajando ahí. Nada más, muchas gracias. Lo más importante es que, dadas las dificultades que tienen hoy día las mediciones de pobreza,
Europa no aplica mediciones absolutas de pobreza, sino que mediciones relativas. Y por eso cuando habla de pobreza está hablando simultáneamente de desigualdad. En América Latina tenemos órdenes absolutos de medición de pobreza. Es una metodología fundada en el concepto de vulnerabilidad. Solo en países en donde funcionan sistemas tributarios de manera transparente, no hay evasión y no hay elusión, es posible dimensionar a los ricos. Estamos discutiendo del dispendio del 2% más rico de la población. El 68% de la población en América Latina vive vulnerabilidad, o declaradamente pobre o con alto riesgo de empobrecer. 2/3 partes de la población de América Latina. Con la excepción de 2 países de América Latina, Argentina y Uruguay, no existen en América Latina propiamente las clases medias consolidadas. 54,7% de la población en América Latina tiene trabajo informal. Miren ustedes cómo se distribuye. Esto afecta, fíjense ustedes, los estratos medios tienen casi un 40% en los sectores informales. Y esto habla de que estos llamados países de renta media tienen una renta media que es capturada por el 2% de la población de más altos ingresos. La posibilidad que tienen estos países de dar un salto al desarrollo, pasar de renta media a ser países desarrollados, tiene esta limitación acá, es donde es más visible. Es el grueso de la sociedad la que tiene indefensiones frente al mercado laboral, indefensiones frente al sistema educativo, y esto se refleja en una distribución del ingreso y del ingreso del trabajo que es altamente concentrada y que segmenta o segrega al grueso del resto de los estratos de la sociedad latinoamericana. Una posibilidad de ser países que acceden a la integración de derechos sociales, pero con altas desigualdades todos ellos. Ese es el común parámetro de todos ellos, pero también mucha frustración por la corrupción. Y en el último Latinobarómetro del 2013 aparece con fuerza el miedo a la violencia, que surge además a partir de estos fenómenos de dificultades de integración a las sociedades. La protección social en América Latina ha sido pura política social compensatoria de las debilidades de los ingresos y en los mercados laborales. Déficit en toda la región. Hoy día las políticas sociales son meramente compensatorias y no dialogan con políticas laborales y de empleo. El problema de la calidad del empleo y de la informalidad es un problema serio en América Latina. Más de la mitad de la población de América Latina, más de la mitad en todos los países de América Latina, no están integradas con plena ciudadanía. Todas las políticas de parentalidad y sistemas de protección de maternidad y paternidad, protección de la infancia, que es una manera de construir una agenda de género que es un gran déficit en América Latina. Si no existe sustentabilidad institucional, política y fiscal de cohesión social, este es el gran reto de América Latina. No es posible entender los estados de bienestar si no están acompañados de un nuevo contrato, y esto pasa por sistemas políticos democráticamente fiables, transparentes y participativos. América Latina tiene un rasgo. Define su proyecto de sociedad a partir de los marcos fiscales disponibles. Y veíamos ayer con Pepe Borrell, solo el 5% del total de los tributos es tributo a la renta. El resto son todos impuestos indirectos. Y es a partir de ahí que se define cuál es el marco fiscal capaz de sustentarlo. No será posible prosperar con paz y tranquilidad como es realmente lo que uno quiere en el mundo contemporáneo para todos nosotros. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Antes de todo, una cuestión fundamental. Hablamos aquí, y no solamente aquí, los primeros fueron los chinos, involucrándose seriamente hace algunos años, de la trampa de la renta media, o del, no sé cómo se dice en español, del middle income trap. Esta trampa es la expresión que caracteriza la situación actual en América Latina. Pasarse de la trampa y entrar en el grupo de los países más desarrollados. En Latinoamérica hay la más grande cantidad de ejemplos de países que no han sabido pasar la renta de la clase media. Como vemos aquí representado, se sitúan todo en el medio de esta trampa. Cuando la situación en los años 50 era mucho más favorable a los países de Latinoamérica, bien, se estancan, permanecen en la misma posición por la idea del crecimiento del GDP, del PIB, cuando países como la Corea o Taiwán o Chinese Taipei
tienen un percorso que es radicalmente opuesto. Hay dos condiciones que explican el grande éxito de China, India, Indonesia, África del Sur, Brasil. Hay, de un lado, grande masa de población y de otro lado, capacidad tecnológica. Los chiquitos dragones tenían una pequeña población y una cual capacidad tecnológica. Después de años de desarrollo se bloquearon porque pleno empleo, los salarios empezaron a aumentar. Ma no podemos olvidar el segundo elemento, es decir, la capacidad tecnológica, la productividad y la capacidad de transformación productiva y de crecimiento industrial, innovación y aumentación de competitividad. El tema no es el crecimiento, ma qué crecimiento se debe hacer. De gente que dejando la pobreza extrema tiene expectativa, ma que todavía permanece vulnerable. La dimensión social de esta frustración de quien ve que la situación económica se mejora, ma todavía su condición de vida familiar y expectativa sobre todo no encuentran una respuesta, crea una frustración y una tensión social que habíamos visto en su propia explosión originaria en Tunisia. El hecho que no se afronta la situación social puede crear tensión en general en el país, ma devenir incluido un obstáculo al desarrollo económico. No es una compensación después los problemas creados del desarrollo económico. Es en verdad una componente fundamental de la estrategia de desarrollo. Gracias. Il m'a été demandé donc de présenter le nouvel agenda de la coopération entre l'Union européenne et l'Amérique latine pour la période 2014-2020, évidemment avec le point de vue du Parlement européen. Augmenter ce budget de 5% pour deux raisons. La première était de faire face à la crise, mais la seconde était bien de renforcer l'action extérieure européenne de lutte contre la pauvreté et pour les droits de l'homme. Ce n'est pas parce que le PIB d'un pays est supérieur à 1% du PIB mondial que l'ensemble de sa population bénéficie de revenus intermédiaires. 10 pays de cette région sont dans la liste des 15 pays les plus inégaux du monde. Pour 2014 et 2020, ce sera croissance durable et inclusive, durabilité environnementale et vulnérabilité, bonne gouvernance et équité sociale et lien entre développement et sécurité. L'Union européenne a signé des accords commerciaux avec le Pérou, la Colombie, l'Amérique centrale, et elle souhaite faire de même avec les pays du Mercosur et l'Équateur. La Commission souhaite faire ce qu'on appelle du blending, mot anglais qui signifie en vérité un mélange des genres entre don et prêt. Ce blending, de l'avis des convaincus, ce sont des montages qui permettent effectivement d'attirer des investissements supplémentaires pour les grands projets d'infrastructure ou encore de faciliter le dialogue entre secteur privé, institutions internationales et gouvernements. Il ne faut pas perdre de vue l'objectif initial de l'aide pour le développement, à savoir l'éradication de la pauvreté. En tant que représentante du Parlement, je souhaite vous faire part de notre détermination à exercer un examen approfondi sur les conséquences évidemment de ces nouvelles directions. The financial envelope for the next period has been preserved at the same levels. When we include also these resources, probably the financial envelope for cooperation of all kinds with Latin America will remain very similar for 2014-2020 as compared to 2007-2013. A number of the regional programs we have in the current or just being completed period, including Eurosocial, have been very valuable, very useful models for promoting continental cooperation, including all the countries of the region. Inequality, as was mentioned, but also insecurity and also the unsustainability of the economic model, where it is
excessively focused on extraction of raw materials and export of raw materials. Social cohesion is an objective to which Latin America and the European Union together remain deeply committed. It's something that we are determined to use the new cooperation period to continue working towards, and it will remain as one of the pillars of the overall bi-regional relationship. Eurosocial, y voy a argumentar por qué, es uno de los modos de cooperación del futuro. Yo creo que hemos aprendido mucho de las intervenciones de algunos que han apuntado un poco ese punto, pero yo creo que si para realmente hacer el Eurosocial prueba el futuro para la cooperación europea, los europeanos tienen que estar aquí. Si siguen recolectando solamente el 5% en impuestos directos, no sé cómo lo van a hacer, porque va a tener va a implicar un profundo cambio de cómo se colabora en este mundo. Y que cada uno tiene que poner de su parte y cada uno puede después quizás pedir alguna ayuda a la financiación pública global. El Eurosocial tiene la base para tener ese tipo de colaboración. El criterio free, que era haga lo que quiere y abrimos y bajamos las defensas lo más posible, se está cambiando por el criterio fair. Tiene que ser doable, tiene que ser posible, tiene que ser contribuir al desarrollo de los países, los dos países. Toda la ayuda europea, toda la cooperación internacional europea, aunque va sobre business o va sobre pobreza, sobre cohesión social, todo va a ser climatizada. Va a ser en función de combatir el cambio climático. Lo que se ve en varios Estados miembros es que el 100% de la ayuda tiene que ser climate proof, tiene que ser contribuir a la lucha contra el cambio climático. Comme nous l'avons dit ici, de multiples points de convergence, à commencer par notre attachement commun à la démocratie, à la paix et surtout à la justice sociale, expliquent que l'Union européenne et l'Amérique latine aient posé dès 1999, à l'occasion du sommet de Rio, les bases d'un partenariat stratégique. Une alliance pour le développement durable et la promotion des investissements de qualité sociale et environnementale. C'est un point qui est important dans le cadre du chemin dans lequel nous sommes. Je voudrais souligner que l'UE représente le premier bailleur de fonds en Amérique latine et que mon pays, en même temps que l'Union européenne et les autres pays membres, a la volonté de rester attaché à ce rang de premier bailleur de fonds en Amérique latine. Ce continent s'affirme comme un pôle majeur du XXIe siècle. Le premier sujet a trait à la coopération birégionale en matière de lutte contre le changement climatique. Je n'apprendrai rien aux participants à cette table ronde en disant que l'Amérique latine constitue un des principaux foyers de biodiversité au monde et donc est particulièrement exposée aux conséquences du réchauffement et du dérèglement climatique, qui se traduisent également sur le plan social. Pour nous, nous estimons que la promotion de modèles de développement durable et inclusif doit constituer un objectif commun. Nos deux régions doivent également unir leurs forces pour peser ensemble dans les enceintes internationales visant à répondre aux défis planétaires que représente cet enjeu global. Il nous semble particulièrement important de mettre l'accent sur cette thématique de la lutte contre le changement climatique pour les 2 années à venir. Je crois que le dialogue bi-régional sur ces enjeux climatiques, qui est déjà engagé à Bruxelles, devra se poursuivre. Les programmes régionaux structurants, tels Euroclimat, auront également vocation à continuer à jouer un rôle particulier. Donc encore une fois, cette thématique du changement climatique est pour nous un objectif important. La facilitation de la circulation des jeunes diplômés, des étudiants, des professeurs, des chercheurs entre nos deux régions doit constituer également un objectif de premier ordre. Ces deux thématiques, bien entendu, ont des incidences à l'égard du sujet, la cohésion sociale,
qui se trouve au centre des préoccupations du programme Eurosocial. Je voudrais simplement souligner ici l'implication exemplaire de l'ensemble des acteurs impliqués dans Eurosocial au niveau de l'Union européenne comme à l'échelon national. Les avancées à mettre au crédit d'Eurosocial dans l'ensemble de la région doivent être relevées. Il conviendra donc bien entendu d'apprécier pour l'ensemble des parties prenantes européennes et latino-américaines la meilleure manière de capitaliser sur ces réussites et d'entretenir la dynamique. La France restera donc présente pour faire face à l'ensemble de ces défis. Je vous remercie. No quiero dejar de resaltar que la región no está esperando recibir ayuda porque no cobra impuestos, porque no quiero que quede esa impresión, sino que la región está avanzando de diferente manera y de la manera que puede cada uno. Son países que han tenido una vuelta a la democracia en circunstancias macroeconómicas sumamente desfavorables, crisis de la deuda, etcétera, con lo cual a veces hemos usado más recursos en transferir hacia el exterior que en mejorar la cohesión social. Una cohesión social sostenible, en distintos aspectos, ¿no es cierto? Y la sostenibilidad de la cohesión social en sociedades tan desiguales es mucho más que la pobreza, es sociedades más cohesionadas, con protección social inclusiva, con recaudación tributaria, con más educación, etc. Creo que hay que tener cuidado, no digo que esté mal, está muy bien, pero hay que tener cuidado con los temas de cambio climático y con los temas de desarrollo productivo. El cambio climático es un bien público internacional, y como se dijo recién, América Latina no es una región generadora de gases invernadero, todo lo contrario, es una región que está sufriendo más el cambio que lo que está generando. No podemos sacrificar crecimiento y sacrificar cohesión social por atender cuestiones de cambio climático. Hay que encontrar un buen equilibrio. Nuestros países son terriblemente desiguales hacia adentro. Podemos tener regiones ricas en países pobres y lo contrario. Segundo punto, la sociedad, el servicio civil. Es muy difícil implementar buenas políticas si no mejoramos el servicio civil de muchos de nuestros países. Hay algunos que están muy bien, obviamente, pero en general tenemos un problema por ese lado. Las excelentes experiencias concretas sobre políticas públicas que hemos tenido de varios países y que refleja muy bien el objetivo último que nos marcamos en Eurosocial. Eurosocial como reconocimiento de la cooperación europea y de América Latina en temas de cohesión social. Por una parte me gustaría reconocer el trabajo de los socios operativos, muchos aquí presentes, que sois los que estáis más cercanos al terreno y que realizáis un trabajo clave, fundamental para el programa, que es el de operar y desarrollar todas las actividades en terreno. Gracias, por tanto, al Instituto Italo Latinoamericano, ALIRA de Italia, que coordina los temas sociales, a FEI de Francia, que coordina justicia y seguridad, y también al equipo de la FIA que coordina finanzas y gobernanza. La GIZ también de Alemania, quiero reconocer su trabajo inestimable incorporando cada vez más actores europeos a este programa. Sin duda, los socios operativos son la parte fundamental de esta arquitectura tan compleja como se puede imaginar del programa Eurosocial. Por tanto, mi agradecimiento aos parceiros da ANAPI, desde o inicio sempre comprometidos con a cooperação de Europa com a América Latina e tendo uma agenda não só do Brasil, mas também aplicando a toda a região seus conhecimentos. Muito obrigado. Y por supuesto a los demás colegas de América Latina, a la Agencia Presidencial para la Cooperación de Colombia y al SICA. Simplemente quería, como director de la FIAP y coordinadores como somos del programa Eurosocial, darles una pincelada de lo que hacemos. La FIAP es una institución pública española dedicada a la cooperación internacional, actualmente con presencia en 90 países y en proyectos siempre de mejora de los sistemas públicos, trasladando conocimientos y mejores prácticas entre administraciones públicas de los países donde trabajamos. Pero yo diría que el resumen que haremos de todas las intervenciones y que circularemos, en definitiva van a ser eso, un marco de referencia, un punto a partir del cual construyamos el debate futuro de cooperación en materia de cohesión social entre ambas regiones. We will be actively involved in putting new actions on the ground
until 2016. And what we saw today, and which is yesterday and today, which is very interesting, is there are clear leaders in the region who have gone through big troubles and they've learned from their own mistakes. What did Roberto tell me? You can tell us things that have not worked. So I think this is also a good way to take us forward in looking for the ways to solve the problems. So we would enter and support these areas where you need that small boost for the change to happen. And that's what Eurosocial is doing. We have something to share and learn from each other. Eurosocial has demonstrated in numbers how South-South cooperation can work. This is the way to go. Lessons learned will guide not only the future actions in Eurosocial, but in all of our cooperations, because that is the basis how we want to take our bilateral relationship forward. So in the way, we will continue working together. We have our great interests, and we have great people who can deliver. Pedro, thank you so much. Thank you for your team. I should thank my team. I'm sure I learned at some management course. Thank you. Thank you, Florian. And thank you all for being patient and speaking so many languages in 2 days. We will not invite you soon, but when we invite you, please come. Thank you.